Bueno, Sí, ay, perdón, creo que me adelanté a compartir. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos, perdón por el retraso, hubo unos pequeños inconvenientes técnicos, pero ya estamos aquí presentando, como ya lo habíamos prometido, a la maestra Karen Guadalupe González Gudiño, que nos va a hablar de la burocracia y recaudación en los municipios rurales y mixtos en México. Karen es recientemente egresada de la maestría en políticas públicas de aquí del Colegio de Jalisco, bueno, de allá. Es abogada por la Universidad de Guadalajara y actualmente imparte clases de Derecho Constitucional en la Universidad Humanitas Campus Guadalajara. También ha trabajado en el servicio público, tanto en el gobierno municipal de Chiquilistán y Jalisco, así como en el gobierno del estado de Jalisco en el área de transparencia. Pues muchas gracias, Karen, mucho gusto de tenerte aquí y pues es todo tuyo el micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de presentar los resultados de mi trabajo en este espacio. Y ustedes me indican si puedo comenzar a presentar mi Sí, pantalla. sí, sí, adelante, por favor. Gracias. Bueno, el trabajo de investigación que realicé durante la maestría en políticas públicas está titulado como Burocracia y recaudación en los municipios rurales y mixtos en México. Vamos a iniciar tratando de ponernos en contexto en esta problemática que se identificó y que dio origen a la presente investigación. México es un país con baja recaudación de ingresos. Eso pues es de conocimiento general y diversos estudios confirman esta información. Incluso si se compara el país con otros países latinoamericanos, en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, por sus siglas, de 2024, México alcanza solamente el 17% del Producto Interno Bruto de su recaudación y en comparación pues con la tasa promedio de recaudación de esta organización, que es el 34%. Esto pues nos permite ver que la recaudación del país es baja. Incluso, pues no es una problemática reciente ni solo del 2024, sino que ha sido la constante de la historia fiscal mexicana. A pesar de que esta problemática la padecen todos los niveles de gobierno, quien más la sufre es la hacienda municipal. Pensaríamos pues que la hacienda municipal tendría esa facilidad para recaudar porque es la esfera de gobierno más cercana a la ciudadanía y quien ofrece los servicios públicos. Sin embargo, no es así. El municipio es ese ente que más le cuesta trabajo recaudar. Tenemos también que a pesar de que los municipios son los que menos recaudan, también tienen una recaudación diferenciada. No se da de igual manera esta recaudación. Con la clasificación utilizada y de acuerdo a los datos del Censo Nacional del INEGI, de gobiernos municipales de 2023, que contiene información relativa al año 2022, mientras los municipios rurales en México en promedio recaudaron 111 pesos per cápita por concepto de impuesto predial, los municipios rurales solo alcanzaron 81 pesos per cápita por este mismo concepto, lo cual nos deja ver que hay diferencias también por el tipo de municipio.
Esto nos lleva a hacernos una pregunta central y es por qué algunos municipios logran recaudar más que otros. De acuerdo con la revisión que se hizo en la literatura, se encontró que hay diversos factores que pueden explicar estas diferencias en la recaudación de los municipios. Hunda y Moreno los clasifican en tres factores específicamente. Por un lado, el económico, el político y uno administrativo. El económico tiene que ver con este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el que las transferencias que entrega el gobierno federal al estado y municipios, pues tienen un efecto en la recaudación que el municipio logre tener. Por otro lado, pues también hay un factor político que tiene que ver con los alcaldes municipales una vez que asumen su cargo como autoridades recaudadoras, pues muchas veces no están dispuestos a asumir el costo político o la disminución de votos que esto podría representarles. Por otro lado, también tenemos un factor administrativo. Este tiene que ver con el funcionamiento interno del municipio y esa capacidad para recaudar. Quisiera comentar aquí también que en México las transferencias son el principal recurso financiero de los municipios para atender las demandas de servicios públicos. Es decir, los municipios dependen mayormente de su presupuesto de estas transferencias, hasta en un 70%. Es decir, los municipios solo recaudan 30% por ingresos propios y siendo pues que esperaríamos que la recaudación del municipio fuera suficiente para atender los servicios públicos que ofrecen, ¿verdad? También tenemos aquí que identificamos los estudios de UNDA, pues que son esenciales y en ellos se aborda el factor administrativo. Ella en sus trabajos de investigación lo utiliza como capacidades institucionales y analiza cómo influyen directamente estas capacidades en la recaudación. Encontramos dos trabajos diferentes en los que llega a conclusiones distintas. Por un lado, hay un trabajo en el que concluye que las capacidades institucionales tienen un efecto en la recaudación y en el otro trabajo no lo deja ver con claridad si existe esta relación o no. De manera más reciente, encontramos como referente el trabajo de Sánchez, en el que se relaciona las características burocráticas de los gobiernos municipales en México con la recaudación y efectivamente también se encuentra una relación positiva. La pregunta de investigación que surge de esta problemática que identificamos es la siguiente. ¿Cómo incide la burocracia en la recaudación de impuestos y derechos en los municipios rurales y mixtos? Bueno, les platico. Esta delimitación de elegir los municipios rurales y mixtos es en primera porque los estudios municipales se han enfocado en los municipios metropolitanos y urbanos, dejando un poco de lado estos municipios más pequeños y también sabemos que las problemáticas tienden a intensificarse conforme disminuye la escala poblacional del municipio. Es por ello que fue mi interés enfocarme en estos municipios que tienden también a tener más problemas en su recaudación. La hipótesis es la siguiente que se plantea. Los gobiernos municipales con estructuras burocráticas más alineadas con el modelo weberiano tienden a registrar mayores niveles de recaudación de impuestos y derechos. Nos enfocamos en impuestos y derechos, pues porque son las principales fuentes de ingreso del municipio, de ingresos propios. Decíamos que la mayor fuente
son las transferencias intergubernamentales, pero en ingresos propios son sus impuestos y derechos. Bueno, me gustaría partir también señalando cómo estamos interpretando este concepto de burocracia y para ello les voy a presentar esta definición que utilicé de Martínez Castilla y es que la burocracia es un sistema de organización administrativa que sirve al Estado para ejercer la dominación y está íntimamente ligada al desarrollo del Estado moderno. De acuerdo con Weber, una burocracia debe estar conformada por ciertos elementos esenciales, a saber, son los siguientes. Debe haber un sistema normativo que se rija por normas claras. Debe estar conformado por un archivo, es decir, todo debe estar sustentado en documentos y debe, pues, permanecer ahí por escrito para que sirva de información para las siguientes administraciones. Como sabemos, en los gobiernos municipales cambian cada ciertos años y pues en una burocracia se valora que esta información permanezca siempre ahí en los municipios. Hay una jerarquía funcional en la que los funcionarios de un rango superior controlan a los funcionarios de un rango inferior. Hay también un mérito para aspirar a los espacios públicos y no solo por preferencias ahí políticas. Hay una especialización, hay que estar preparados, tener la capacidad técnica para desarrollar el trabajo y una estabilidad, es decir, se puede acceder a tener ahí una permanencia y una continuidad en el cargo. Encontramos trabajos que han retomado, incluso recientes, que han retomado estos estudios de la burocracia y sus efectos en diferentes aspectos, principalmente el económico, que es el que nos interesa o se relaciona con este trabajo de investigación. Tenemos los trabajos de Evans y Rauch de 1900 y 2000. Ellos analizaron cómo las estructuras estatales basadas en el modelo de Weber impactaron en el crecimiento económico en algunos países. Primero, en 1999, eligieron un grupo de países en desarrollo y en el 2000 utilizaron otro grupo de países y en ambos casos llegaron a la conclusión de que hay efectos significativos sobre la burocracia en el crecimiento económico. También tenemos aquí como referente el trabajo de Cornell, Nusten y Theoren. Ellos en 2020 desarrollaron algunos mecanismos que permiten comprender el crecimiento económico en los gobiernos. Estos mecanismos nos hablan de que los elementos esenciales de la burocracia cómo garantizar esa autonomía burocrática nos llevan al crecimiento económico, ya que generan confianza, reducen la incertidumbre, propician el emprendimiento y la inversión. Encontramos de igual manera algunos trabajos en los que también se detecta un efecto positivo de la burocracia en el control de la corrupción, en el emprendimiento, en la reducción de la pobreza, incluso en la mejora de los servicios de salud. Aquí quiero resaltar que estos trabajos de investigación se midió la burocracia con base en encuestas a expertos de cada país. A cada profesional o experto se le hacía un cuestionario y con base en ello se medía qué tanta burocracia había en esos aparatos estatales. Ahora bien, ¿qué hay de México? En México es un poco diferente la situación, a diferencia de este amplio debate internacional.
En México es aún más limitado. La mayoría de los estudios que se identificaron se centran en el estudio de uno solo de los elementos de la burocracia. Me estoy refiriendo al servicio profesional de carrera, dejando de lado el análisis de los demás elementos que conforman la burocracia, que también son importantes. El único investigación de burocracia es el trabajo de Sánchez y que es reciente también de 2025, en el que sí se analiza los efectos de la burocracia sobre la recaudación municipal. Ahora les voy a hablar de la metodología que utilizamos en este trabajo de investigación. Se empleó una metodología mixta utilizando técnicas cuantitativas como cualitativas. Por un lado, utilizamos un modelo de regresión lineal multinivel con el fin de estimar el efecto de la variable independiente sobre la independiente. Para operacionalizar la variante teórica, se creó un índice de elementos burocráticos con los datos obtenidos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales de 2023, que contiene información de 2022. Y también para ampliar esta información o estos resultados, se analizaron y compararon leyes de ingresos de dos municipios, Chiquilistlán y Juchitlán. Ambos municipios pertenecen al estado de Jalisco y forman parte de la región Sierra de Amula. Bueno, me preguntarán por qué elegí estos municipios y la razón, primeramente, de elegir la entidad fue la disponibilidad de información, ya que esta entidad presentaba más información en sus municipios que otras entidades. Esa fue una de las razones, también dada la relevancia económica del estado de Jalisco y la elección de los municipios se da buscando un municipio que tuviera una alta recaudación del impuesto predial y otro con menor recaudación del mismo. Además de que soy originaria del municipio de Chiquilistlán y también pues eso me llevó a tratar de tomar mi municipio como referente, pues ya que como les comentaba, estos municipios se han dejado de lado y tienen también varios obstáculos y retos. Entonces, esas fueron las razones. Las variables en esta investigación, por un lado tenemos como variable dependiente los impuestos y los derechos. Aquí quisiera señalar que la mayoría de los estudios identificados en el ámbito municipal y específicamente en la materia de recaudación se centra en el estudio del impuesto predial. Aquí quisimos ampliar esa información y también tener como referencia los derechos, que también son una importante fuente de ingresos en el municipio. Como variable explicativa, tenemos la creación de este índice de elementos burocráticos. ¿Cómo integramos este índice? Pues con la información del censo, tomamos datos de los municipios en cuanto al número de personal de base en comparación con el resto del personal. También tomamos como indicadores eh, el número de programas de capacitación con el que cuenta el municipio, el área de archivo, cómo está conformado este archivo, si no cuenta o no cuenta con él. Tomamos también el número de disposiciones normativas de cada municipio, así como el personal con educación superior. Toda esta información, como les mencionaba, la obtuvimos de este Censo Nacional de Gobiernos Municipales. Y como variables de control, tenemos el índice de marginación municipal, las transferencias federales, que están divididas en participaciones y aportaciones,
así como el financiamiento público. Ahora bien, les voy a mostrar a continuación los resultados que obtuvimos de este análisis estadístico. Aquí tenemos en esta tablita que les presento 3 modelos que se corrieron. Uno referente a impuestos totales, otro a impuesto predial y a derechos totales. El índice de elementos burocráticos toma valores de 1 a 10, es decir, a mayor valor del índice, quiere decir que el municipio tiene mayor burocracia. Como podemos ver, están señalados ahí con negritas los valores del índice en cada uno de los 3 modelos. En el primer modelo, aunque la cifra es positiva, esta no es estadísticamente significativa. Contrario a ello, tenemos en el modelo número 2 de impuesto predial una cifra positiva y estadísticamente significativa, lo cual nos confirma una relación entre estas variables, entre el impuesto predial y el índice de elementos burocráticos. Lo podríamos interpretar de la siguiente manera. A medida que aumenta en una unidad el índice en un municipio, este tiende a recaudar un 6.4% más. Esta relación pues no se comprobó en el primero de los modelos de impuestos totales. En el tercer modelo de derechos totales también tenemos una tendencia positiva y estadísticamente significativa. Es decir, a medida que aumenta en una unidad el índice de elementos burocráticos de un municipio, este tiende a recaudar un 8.7% más. Ahora bien, ¿qué pasa con las variables de control utilizadas? Tenemos que las participaciones son positivas y estadísticamente significativas. ¿A qué nos referimos con esto? Que a mayor participaciones reciba un municipio, tiende a recaudar más. Este hallazgo me parece interesante porque en la revisión de la literatura encontrábamos que las transferencias tienden a no venir acompañadas de estímulos o de incentivar a que los municipios recauden. Y este resultado nos muestra un poquito lo contrario, que las participaciones tienen un efecto positivo. Ahora bien, con las aportaciones tenemos que el efecto es negativo y en los primeros 2 modelos es estadísticamente significativo. El financiamiento es positivo, pero no es estadísticamente significativo. Y en el caso del índice de marginación, este también tiene una tendencia positiva y es estadísticamente significativo. Este índice de marginación toma valores de 1 al 10 y entre más alto valor quiere decir tenga este municipio, quiere decir que tiene menos marginación. En este caso, el efecto positivo se refiere a que a menor marginación tenga el municipio, mayor recaudación obtendrá. Ahora bien, pasamos a al estudio de caso de los municipios de Chiquilistlán y Juchitlán. Aquí les quiero mostrar esta tablita con los datos generales de cada municipio. De acuerdo con la clasificación utilizada, ambos municipios son mixtos. Utilizamos una clasificación de Uniquel
y esta clasificación tiene únicamente como criterio la población, no utiliza alguna otra variable. Hay diferentes clasificaciones para cada municipio, diferentes tipos de clasificaciones, pero esta únicamente se centra en el criterio poblacional y en base en ella, estos municipios son mixtos, que tendrían alrededor de entre 2.500 y 10.000 habitantes. Aquí tenemos el número de habitantes para cada municipio y es similar, lo cual también facilita la comparación de estos municipios al pertenecer a una misma región, a un mismo tipo de municipios, pues consideramos que tienen características similares. Aquí el valor del índice de elementos burocráticos. Con el índice aplicado, tenemos que Chiquilistlán tiene un 3.1, mientras Juchitlán un 4.9. Esperaríamos que por el valor del índice tuviera mayor recaudación Juchitlán. Sin embargo, no ocurrió así. En impuestos totales per cápita, Chiquilistlán tiene un promedio de 472.96, mientras que Juchitlán 379. Por concepto de impuesto predial per cápita, Chiquilistlán obtiene 228 y Juchitlán 195. También aquí hay una diferencia y en derechos totales per cápita, Chiquilistlán 286.87 y Juchitlán 283.71. Pensaríamos que la diferencia a simple vista pues no es tan marcada. Sin embargo, pues al multiplicar esto por el número de habitantes, pues ya se vuelve una diferencia considerable. En este caso se revisaron las leyes de ingresos de los dos municipios, de ambos municipios, en los últimos 25 años, en sus tasas y tarifas. Encontramos que en realidad no hay muchos cambios. Incluso Chiclislán tiene las mismas tasas y tarifas prácticamente congeladas durante la revisión de esos 25 años. Y a diferencia de ello, encontramos que Juchitlán sí ha actualizado en ese tiempo sus tasas y tarifas, pero no obstante no presenta mayor recaudación. Encontramos también pues que ambos municipios dependen en gran medida de las transferencias federales en un 90% y solo el 10% restante de sus ingresos pues lo obtienen o lo generan por ellos mismos. Pues estos datos también nos coinciden con lo encontrado en la literatura de esa alta dependencia a las transferencias federales. Pues esos son los resultados del estudio de caso después de esta revisión de las tasas y tarifas. Encontramos esta alta dependencia de estas transferencias, la limitada capacidad de ambos municipios para generar ingresos propios y estructuras tributarias con pocos cambios. Ahora bien, les presentaré las conclusiones a las que llegamos con este trabajo de investigación. Y por un lado, tenemos el resultado del análisis estadístico. Como lo comentamos, el efecto fue positivo en dos de los tres modelos que se corrieron, lo cual nos permite afirmar que conforme más elementos tenga elementos burocráticos tenga un municipio, mayor será su recaudación, específicamente en cuanto al impuesto predial y a los derechos. No se confirma esto en los impuestos totales. Un
resultado importante de este análisis estadístico fue también los efectos diferenciados en las transferencias federales. Por un lado, mientras se incentiva un tipo de transferencia a la recaudación, el otro tipo de transferencias pues no tiene el mismo efecto. En cuanto a los hallazgos del estudio de caso, estos hallazgos pues nos permitieron conocer, por un lado, que los municipios en general pues tienen pocos cambios a lo largo del tiempo y que el hecho de actualizar las bases y las tasas y tarifas tampoco es un factor determinante en la recaudación, ya que como les comentaba, el municipio de Juchitlán sí presentó algunos cambios en su actualización, pero no tuvo mayor recaudación. De esta manera, pues también podemos concluir que la burocracia no es un factor determinante por sí solo, sino que va acompañado de múltiples factores. Las haciendas municipales pues son complejas y entender su funcionamiento pues es multifactorial, no depende de un solo factor. Ahora bien, las limitaciones que encontramos en este trabajo, pues primeramente me faltó incluir entrevistas a funcionarios de las haciendas públicas. También el trabajo es de tipo transversal y un trabajo tipo panel me hubiera permitido hacer comparaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues el tiempo no me lo permitió. Y como agenda pendiente de investigación serían los efectos de los beneficios fiscales, es decir, los descuentos que de pronto se otorgan a los adultos mayores por pronto pago. Y eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Karen. Muy, muy interesante tu trabajo. Eh, abriríamos un espacio para algunas preguntas, comentarios. No sé quién tenga. Si me lo permites, Ceci. Sí, claro. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, básicamente voy a dejar las cuestiones de los dineros a nuestra experta en la materia, que es la doctora Aime Figueroa, para que haga las preguntas conducentes. Pero sí me gustaría subrayar un elemento que te comenté, Karen, y que me llamó poderosamente la atención de tu trabajo, es el esfuerzo que haces por recuperar eh, en la discusión conceptual el tema de la burocracia como una precondición para mejores condiciones, para desarrollar mejores condiciones de bienestar y como un elemento clave que explica los incrementos en la recaudación en contextos fuera de las grandes ciudades, y que son estos municipios de tu interés, ¿no? Y que abordaste. Y bueno, los hallazgos cuantitativos refieren esta idea de que no es, para los académicos vale la pena volver a pensar y repensar el concepto de burocracia que lamentablemente por otras experiencias o malas experiencias ha caído y denota una cuestión peyorativa, ¿no? Respecto a los gobiernos municipales. Entonces, me parece que eso es un tema importante y quería señalarlo y bueno, insisto, felicitarte de nueva cuenta y gracias por aceptar la invitación a este seminario. Gracias, doctor Roberto Arias. ¿Alguien más? En lo que alguien se anima. Ah, Héctor. Adelante, Héctor. Sí, te felicito por el trabajo que realizaste. En semanas recientes en el Lincoln Institute for Land Policy terminamos un curso en tema de salud fiscal municipal, en el cual casi nos pedían replicar en sus debidas proporciones investigaciones similares en los municipios que cada uno de nosotros estábamos, derivado de que es el contexto latinoamericano, pues al final terminamos, digo, derivado de muchos contextos, pues viendo
o concluyendo pues que qué estrategias de acuerdo pues a la normatividad local, digo, aquí en la Ley General de Asentamientos Humanos o el Código Urbano o en su momento, pues, qué otras herramientas nos pudieran ayudar para instrumentalizar pues las finanzas, porque pues muchas ocasiones terminamos concluyendo pues la codependencia, o igual los datos generales, pues nos dicen pues la codependencia de la mayoría de los municipios medios y rurales hay categorías dependiendo de cómo se especifique, pues esta codependencia. Creo que uno de los retos sería pues cómo instrumentalizar desde lo local estas herramientas que a veces vienen en la Ley General de Asentamientos Humanos, pero nos ha costado derivado por políticamente lo que significa pues tasar al suelo o generar algunos mecanismos de financiamiento a través del suelo o de algunos otros mecanismos. Digo, no necesariamente el suelo, pero creo que es un buen parámetro desde el caso de Jalisco en sus debidas proporciones por el tamaño de los municipios. Entonces, creo que sería felicitarte y si hubiera alguna información una vez publicada, pues me gustaría poder analizarla con mayor profundidad. Gracias. Gracias. Roylan, Gracias, doctora Cecilia. Bueno, pues antes que nada, felicitarte, Karen, por esta investigación. Me parece muy, muy pertinente y creo que va un poco a contracorriente, como bien lo mencionabas en alguno de los hallazgos que obtuviste, ¿no? Principalmente como encontrar pues esta cuestión de que al parecer las transferencias en, en el rubro de las participaciones pues parece estar como incentivando la recaudación de ingresos propios. Y aquí es donde me gustaría plantearte una pregunta, ¿no? En términos quizá un tanto sencillos, porque luego la jerga en los métodos cuantitativos suele ser muy muy enredosa, ¿no? Pero básicamente lo que quiero preguntarte es cómo manejaste la cuestión de la endogeneidad de los datos, ¿no? Porque la ley de coordinación fiscal, tanto la federal como la del estado de Jalisco, implica que la determinación del coeficiente de las participaciones, pues eh, considera el valor de los ingresos propios, ¿no? Entonces ahí creo yo que hay endogeneidad, pero no sé, me gustaría preguntarte si la controlaste de alguna manera o o a la luz de los resultados que obtuviste, preguntarte si no crees que más bien esto, al no haberlos controlado, más bien pues sería como un motivo de volver a analizar los datos, al menos en esa cuestión, como para ver. Entonces, si vas a contracorriente de esas otras investigaciones que te antecedieron, o si no, pues seguir indagando ahí, porque entonces estás encontrando pues algo muy valioso, ¿no? Creo yo. Esa sería mi pregunta. Gracias y muchas felicidades. gracias, Froilán. Adelante, Karen. Bueno, muchas gracias a todos primero, por estar aquí presentes y darse el tiempo para escuchar los hallazgos de mi investigación. Retomando el comentario del doctor Arias, primeramente agradecerle que hizo posible que realizara esta presentación en esta red y pues fue un poquito complejo el poder operacionalizar la variable teórica, pero pues se hizo el mayor esfuerzo para lograr realizar este índice y me parece también importante señalar que muchas veces tenemos una idea de que la burocracia o la entendemos en el sentido negativo porque no todos tenemos la oportunidad de conocer este concepto desde la teoría y tenemos la idea de que la burocracia pues es lenta, es contraproducente para los gobiernos municipales, pero pues con esta presentación pues la idea es también darnos cuenta de los elementos esenciales y de los efectos positivos que puede tener. Por otro lado, a la pregunta que me señalaba Héctor de
las herramientas que o cómo instrumentar estas herramientas, pues ahí sería el gran reto planteado porque, pues como comentaba, las haciendas municipales son complejas. Cada ciertos años hay cambios. Sin embargo, creo que sí es posible considerar cada uno de estos elementos de la burocracia y trabajar de manera individual, cada hacienda desde su espacio, trabajar en la construcción de su archivo, en tener personal de base, si bien los funcionarios de las haciendas cambian cada que cambia un gobierno por ser personal de confianza, que el personal que esté a su cargo sí se buscara que fuera de base y que además tuviera la preparación técnica para ello. Es decir, primeramente contar con algún título afín, ya sea contabilidad o finanzas o algo relacionado con el área. Asimismo, cuidar cada uno de estos aspectos de la burocracia en las haciendas. Y por último, el comentario de Froilán Hernández. Cuidé que trabajé con efectos fijos. No soy tampoco experta en la materia, pero sí cuidé todos estos aspectos al momento de hacer la regresión lineal. Y si me permites, lo verificaría con más a detalle y te compartiría esta información. Muchas gracias, Karen. A Seguramente ustedes. será muy bueno. Yo también quiero hacer un comentario si no hay nadie más. Primero felicitarte también por el trabajo, por esto que comentaba el doctor Roberto, que también a mí me parece muy creativo y que cada vez se olvida más, mm, que es considerar la burocracia y las condiciones de la burocracia para avanzar en los procesos administrativos. O sea, en la burocracia pues no se puede, simplemente. Y me parece muy creativo porque a mí me parece que lo que haces es un tipo ideal o sea, un trabajo, tu metodología es un tipo ideal que recupera justamente de Weber, es qué tanto se acercan o se alejan a las características de la burocracia del modelo weberiano para tratar de saber si eso es determinante o no en los procesos de recaudación. A mí me llamó la atención que en esa como caja que presentas del modelo weberiano, pones el sistema normativo, la jerarquía, y no, a lo mejor en la tesis lo tienes, pero a mí me surge esa pregunta, no hablas de la profesionalización. Sabemos que no hay profesionalización, entonces no es una variable a la mejor que por eso tú consideraste. Pero ¿por qué no hablar de eso? No en estricto sentido, porque evidentemente no lo hay, pero quizá en el sentido de decir, bueno, algunos funcionarios tienen más experiencia. No sé si eso se puede ver en el censo, a veces sí, por la antigüedad que tienen los funcionarios. Si no, pues sí, tendría que hacerse, como tú lo dijiste, el pendiente de tu trabajo, que serían las entrevistas más, el trabajo más cualitativo, pues para saber, porque el expertise, que es la profesionalización, pues es un componente esencial del modelo burocrático y aquí no se puede poner o sí, o no se decidió deliberadamente no incluirlo por las características de los municipios. No sé, a mí me gustaría que hablaras un poco de eso si es que lo tienes, lo incluiste en la tesis. Y al final tú dices que una de las conclusiones es que la burocracia no es un factor determinante porque efectivamente pues hay muchos factores y no puede ser uno. Pero si no es la burocracia, ¿tú qué otros factores encontraste que determinan la capacidad de recaudación del impuesto predial y los derechos de esos municipios?
porque a lo mejor por ahí hay otra, ¿sabes? Hay otra veta de investigación que a lo mejor habría que también explorar. Siempre yo también creo, junto con esta parte de la burocracia que te diría no la dejes, pero no sé, combinada con esas cosas que seguramente tú encontraste que no fueron a lo mejor tampoco tan determinantes, pero que contribuyeron también más al ejercicio de recaudación del predial. Y pues esos serían mis comentarios y felicidades otra vez a ti y al doctor Roberto. Muchas gracias, doctora Cecilia, también por sus comentarios. Y en cuanto al aspecto o elemento de profesionalización, lo coloqué en la tablita como especialización. Y si fue considerado en el momento de crear el índice. Se creó una tasa del el personal con estudios de licenciatura, maestría, doctorado, sobre el personal que no tiene preparación, considerando que tal vez el hecho de contar con una licenciatura, pues es un factor que nos permite saber si tiene al menos esa preparación básica para el cargo. Ahora bien, si no es la burocracia, ¿qué otro factor nos explicaría? Yo consideraría que podría ser también la gestión del padrón. No basta con la actualización de tasas y tarifas, sino con esta capacidad que se tenga para gestionar este padrón y mantener la actualización del mismo. Que tiene también que ver con la profesionalización. Nada más, ojalá que no sueltes el tema y lo sigas y haces el doctorado o sigas trabajando sobre eso, porque la profesionalización pues es mucho más que eso, más que la formación que tienen, es más, pues, no sé, todo el proceso de ingreso, promoción y separación del servicio público, que por eso yo te decía, sé que no lo hay en los municipios, pero algo parecido a eso puede haber y seguramente en el censo a lo mejor no se alcanza a ver eso. Em, pero esa especialización, como tú le llamas, yo creo que sí tiene que ver con eso, porque dar seguimiento al padrón de recaudadores tampoco es algo fácil, porque hay muchos cambios, la gente se va, vende, se cambia de casa, yo qué sé. Y dar seguimiento a eso, pues claro que es algo fundamental y es un trabajo que hace la administración municipal. Me parece que por ahí también podría explorarse un poco más. Ojalá un trabajo de campo, ¿sabes? Más cualitativo, daría seguramente... Yo es que soy administradora pública, entonces me fascina todo eso. Y, ¿sabes? Weber es como música para mis oídos. Entonces, cuando yo veo eso, digo, bueno, si no hacen eso porque no hay condiciones, ¿qué hacen? Porque están haciendo seguramente, y bueno, tú aquí lo demuestras con los resultados de tu trabajo. Yo creo que sería muy bueno saber lo que están haciendo. Felicidades otra vez. Gracias, doctora. Y si me permite responderle, en efecto, sí, creo que cada uno de los elementos de la burocracia por sí solo es complejo. Sé que tal vez fue arriesgado hacer este índice con tantos elementos y con tanta información, pero pues es solo una aproximación y pues teníamos que realizar la investigación, ¿verdad? Teníamos que encontrar la manera de realizarlo. Y en efecto también el servicio profesional de carrera pues solo se implementó a nivel federal y tampoco, de acuerdo con lo revisado en la literatura, tampoco es que esté implementado del todo. Entonces, sería también interesante ahí buscar la manera de cómo lograr esa profesionalización en los municipios. Gracias. Nada más diré algo, por eso tu trabajo es muy valioso,
porque tú no vas, porque ya, eso sabemos no se puede, o sea, ya cuando es que hace falta el servicio civil, bueno, apaguen la luz y vámonos, porque no sé, eso no va a pasar. Pero lo que tú haces es muy importante. No hay servicio profesional, no se puede, pero hay una cierta profesionalización en algo que están haciendo que es muy importante porque es el único recurso propio que tienen los ayuntamientos, que es la recaudación del impuesto predial y los derechos, ¿no? Y los derechos de agua y ferias y todas esas cosas. Entonces, por eso es importante que tú lo hagas, porque no nos vamos a esperar a que haya un servicio civil, pero hay cosas que tú encuentras que, que profesionalizan un poco a ese personal y creo que esos son los hallazgos más interesantes de tu trabajo y deberías explotarlos más, me parece. Bueno, no sé si alguien más tenga un comentario, pregunta, ¿no? Pues si no, si nadie quiere seguir hablando, tú tampoco, Karen, ¿quieres terminar con algo? No, solamente pues agradecerles a todos por darse el tiempo y le pediría a Froilan Hernández si me pudiera compartir sus datos para ponerme en contacto. Me apena mucho no poderle atender su duda en este momento, pero sí le escribo para... Bueno, tampoco en las tesis nos podemos ubicar de todo lo humano y lo divino de lo que hacemos, ¿eh? Con una cosa que creo que ya tú lo hiciste, está muy bien, pero sí sería, pues es una buena idea lo que propone Froilán. Muy bien. Pues nada, Aimé, ¿querías decir algo? ¿No? Ok, pues muchas gracias a todas y a todos. La verdad es que fue un gusto escuchar esta presentación. Nuestro seminario permanente tiene este año solamente 7 sesiones porque tenemos el Congreso en octubre. Entonces, hoy terminamos, en julio no hay sesión por las vacaciones de las instituciones y volvemos en agosto, tendremos ya nada más en agosto y septiembre. Entonces, este año tenemos 7, ya llevamos 5, nos faltan 2, que será agosto y septiembre, después octubre el Congreso y después ya no hay hasta el próximo año. Y el próximo mes la Asamblea Extraordinaria, no te La olvides. asamblea sí, el 15 de julio, por favor, estar Muy bien. pendiente. Sí, muchas Muchas gracias. gracias. Buenas Gracias a tardes. todos. Hasta Buenas luego. Gracias, que estén bien, hasta luego.